Entonces, bueno, sin más preludios voy a empezar. Como ya han dicho, el título es Violencia Especista, escenarios, causas y consecuencias. Lo que haremos antes que nada es, vamos a dividir la presentación como en tres partes. En una primera parte vamos a situarnos cuál es el panorama actual de la violencia especista. Y cuando digo violencia especista, a grandes líneas, para introducirlo, vamos a decir que es la violencia que ejercemos hacia los demás animales por motivos de especie o de especismo. Luego explicaremos qué es el especismo. Entonces, en primer momento vamos a adentrarnos un poco en la definición de qué es una violencia social, qué relación guarda con otro tipo de violencias sociales ya conocidas en la actualidad y cuál es la situación actual de la violencia especista en el mundo. Y entonces, en un segundo momento, ya vamos a ver dos metáforas, que son la metáfora del semáforo y la metáfora del árbol, que nos van a permitir introducirnos en profundidad. Por un lado, con la metáfora del semáforo, vamos a ver qué es el especismo, porque se habla mucho, se dice una breve definición, pero luego a la hora práctica de verlo en el día a día está más difícil. Está más difícil porque se intercalan otro tipo de discursos y a veces no es fácil detectarlo. Y en segundo momento vamos a ver la metáfora del árbol, que nos va a permitir ver la relación que existe entre especismo y violencia especista y por qué la idea de este aporte, que es empezar a hablar de violencia especista y reemplazar otro tipo de, digamos, de vocabulario que se utiliza actualmente, que si bien no es erróneo, da lugar a la confusión. Entonces la violencia especista lo que hace es ese intento de aunar todas las tipologías que existen de violencia hacia los demás animales en una única unidad discursiva que rápidamente nos permita dar cuenta que detrás de eso hay un especismo. Así como decimos violencia machista y pensamos en machismo, o decimos violencia racista y pensamos en racismo, cuando decimos violencia especista, que automáticamente pensemos en especismo y que entendamos qué quiere decir, ¿no? Entonces, en el tercer momento, ahí vemos una foto de un león, es una violencia especista psicológica, entre otras cosas, pero es la que predomina en esa escena. También veremos todas las tipologías de violencia que existen en la actualidad, si bien son muchísimas y el fenómeno de la violencia social es un fenómeno muy complejo. Lo importante es que más o menos empecemos a detectar cuándo un acto, cuándo una palabra, cuándo una acción se convierte en violencia y cuándo no. Entonces, bueno, para situarnos, me gusta siempre empezar con un vídeo que aglutina en 3 minutos, a grandes líneas, la mayoría de tipologías de violencia especista que existen en la actualidad. Es un vídeo de animación, con lo cual no incluye imágenes fuertes que nos puedan hacer daño. Vamos a verlo.
Bueno, a grandes rasgos esa es un poco la situación actual y si bien está hecho como una especie de parodia, en realidad es lo que está ocurriendo y no lo estamos haciendo a nivel individual, sino que lo estamos haciendo a nivel masivo como especie humana, entonces tenemos que empezar a tomar un poquito de conciencia de esto, que no basta con las acciones individuales, es necesario las acciones colectivas y el trabajo comunitario para salir un poco de esta situación de ciclo de la violencia a gran escala que hemos ocasionado con los individuos de otras especies animales. Bueno, vamos a meternos ya a ver un poco la situación actual, no tanto en animación, sino en datos reales. Solamente voy a mencionar dos frases de dos estudios científicos de dos revistas de lo más prestigiosas que hay en el mundo, que lamentablemente han salido a mitad de hace 3-4 meses, en agosto, más o menos julio-agosto de 2017, de este mismo año. Hace años que científicos y científicas del mundo están alertando de la situación problemática que se está produciendo, que nos está llevando a una extinción masiva de especies. Pero digamos que de momento no se estaban haciendo grandes cosas. Lo que pasa es que la situación es tan imperiosa ahora mismo que ya incluso se permite el espacio para que salgan este tipo de estudios. Voy a leer solamente dos datos para que vean la magnitud del alcance de la violencia especista. Una es que desde 1970 y hasta la actualidad, es decir, en 50 años, la población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles ha sufrido un declive preocupante que en promedio llega al 58%, es decir, en 50 años, 58% menos de dichas poblaciones, y que podría alcanzar en tan solo el 2020, es decir, en 3 años más, el 67%. Son números realmente alarmantes. En el caso de los mamíferos en concreto, las poblaciones han perdido el 70% de sus integrantes por la desaparición de sus hábitats en la mayor parte del mundo. Luego veremos qué tipo de violencia es la que estamos hablando cuando ocurren estos casos, pero a lo que voy es que ya no estamos hablando de el señor o la señora que le pega a su perro. No, estamos hablando de otro tipo de situaciones mucho más profundas. Otro estudio muy importante, que ese es el más demoledor ahora mismo, salió en Proceedings of the National Academy of Science y salió hace 3 meses. Lanzaba esta frase: la sexta extinción en masa ya está aquí y la ventana para la acción efectiva es muy corta, probablemente 2 o 3 décadas como mucho. ¿Por qué comentaba esto? Por el hecho de que, además de las acciones que producimos, nuestras acciones tienen sinergias. Por ejemplo, si yo tiro plástico al mar, ese plástico va a estar por muchísimo tiempo, con lo cual el efecto que produce se amplifica. Y la otra cuestión que está siendo alarmante es la tala que se está produciendo, la destrucción de espacios naturales, que ya no es solo ejerzo violencia sobre ellos o ellas, sino que además al afectar a sus hábitats, obviamente acaban perdiendo sus vidas, ¿no? Porque no tienen dónde estar, les robamos sus casas. Bueno, luego de esta introducción un poco pesimista, vamos a ver que todo esto sirve de hablar de violencia especista, sirve justamente para poder hacer un proceso de cambio, ¿no? Hablar para deprimirnos no sirve, pero sí que es importante saber los datos actuales que se están manejando. Bueno, por otro lado, decir que en cuanto a las leyes de protección animal, que ese es otro eje importante, el último estudio, así que yo por lo menos he podido destacar que es importante, es uno que se hizo, digamos, la actualización es del 2012, con lo cual habría que ver cuál es la situación actual, pero de los 195 países reconocidos por la ONU, solamente el 31%, es decir, los 61 países sobre 195, contaban con algún tipo de ley de protección animal. Esto quiere decir no que realmente están protegidos, sino que existía algún tipo de ley, ya sea incluso para explotarles. Es decir, el resto de países ni siquiera tenían leyes de protección animal, no hay nada. Hay países donde tú puedes ir y hacer a un animal humano lo que quieras porque no hay leyes. Bueno, ese es el panorama, digamos, actual que nos encontramos y ahora vamos a situar en concreto qué quiere decir cuando hablamos de violencia, ¿no? ¿Qué es una violencia? Bueno, pues más o menos qué es una violencia ya sabemos, ahora vamos a ver el abanico. El tema es qué es una violencia social. Una violencia social es cuando la ejerce como mínimo un grupo de ciudadanos numeroso. Es decir, no estamos hablando de casos aislados donde una persona mata a otra persona, sino que hablamos donde hay una convención social por la cual establecemos que está normalizada un tipo de violencia. Entonces,
vamos a ver casos concretos. Yo los he agrupado, digamos que la violencia especista es una violencia social planetaria, de alcance planetario, que está inserta en un grupo de violencias sociales que tienen unas características en común. Yo los he llamado centrismos de superioridad. Es decir, son sesgos perceptivos, ¿sí? Sesgos perceptivos que ocasionan la creencia en la superioridad de alguien por encima de alguien. Entonces, esos centrismos de superioridad, que en esta ocasión no me voy a meter muy en detalle, pero si queréis en YouTube tengo otros vídeos de otras conferencias, sobre todo la de Alicante el año pasado, he ahondado más en este aspecto, hoy vamos a ahondar en el aspecto del especismo, pero sí que si queréis profundizar ahí acá más. Vale. Ok, acá simplemente vamos a mencionar ejemplos. Dentro de esos centrismos de superioridad, que son androcentrismo, etnocentrismo, no voy a entrar porque son tecnicismos, ¿qué encontramos en lo concreto? Diversos prejuicios sociales: racismo, nazismo, eurocentrismo, homofobia, lesbofobia, bifobia, hableísmo, capacitismo, machismo, sexismo, misoginia, especismo, ¿sí? Es decir, es la discriminación, para decirlo en grandes líneas, la discriminación que se le produce a un grupo particular por ciertas características. Y en este caso, como vemos, son todas características que parten de la apariencia, ¿no? Eso es algo que tienen en común. Todas parten como de algún tipo de apariencia o de alguna convención social que está excedida a la norma, ¿no? Se discrimina a todo aquel que sale de ese estereotipo social que se cree que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, la heterosexualidad como norma. Todo aquel que sale de la heterosexualidad va a ser discriminado o discriminada. Bueno, vamos a centrarnos ya entonces en el especismo. Para hablar de especismo, como hemos dicho, vamos a ver dos metáforas. Por un lado, la metáfora del semáforo, que nos va a aclarar bastante, porque el especismo no es una cosa unívoca, sino que hay una multiplicidad de discursos dentro del especismo, ¿no? Porque el especismo es una ideología, es la ideología de cómo veo a los demás animales, cómo creo que debe ser mi relación con los demás animales, ¿no? Entonces, la primera definición que se dio fue en 1970, vino de la mano de Richard Ryder. En realidad, por lo que he leído, a mí me da la sensación de que no estaba pensando en crear el concepto, sino simplemente le puso nombre y tuvo tal impacto que generó lo que hay actualmente, que es una cantidad de estudios científicos increíbles en todos los campos, ¿no? Realmente ha crecido mucho. Entonces, más que hablar tanto de ideología, nosotras vamos a ver aquí especismo en relación a la violencia especista. Bueno, entonces empezamos con la metáfora del semáforo, no de la definición porque la vamos a ver en lo concreto. Bien, vamos a imaginar un semáforo, ¿no? Aquí está el semáforo simbólico. Vamos a decir que vamos a comparar el semáforo con los derechos de los demás animales. Y vamos a decir que el semáforo rojo son la carencia de derechos. No hay derechos para los demás animales, no existen. Y el semáforo verde sería la posibilidad de que los demás animales tengan derechos. ¿Derechos a qué? A la vida, a la libertad, a la capacidad de decisión propia, ¿no? A vivir su vida en libertad. Entonces, vamos a empezar con el semáforo rojo. Luego ya veremos el amarillo, que es el más complicado, el ámbar. Bueno, semáforo rojo. En casos concretos, ¿qué sería? Los animales están para lo que están. Han nacido para servirme. ¿Sí? Son frases muy recurrentes que hablan de un especismo milenario. Esta es la ideología que nos viene y nos antecede y que tiene muchísimo tiempo de antigüedad, con lo cual es muy difícil de erradicar. Aquí encontraremos algunos tipos de violencia especista muy arraigados y muy complicados de erradicar. En cambio, hay otras prácticas que son más recientes que será más fácil cambiarlo. Entonces, antes que nada, vamos a ver un vídeo que nos va a permitir ver todavía más en práctico qué quiere decir especismo milenario o especismo antiguo, el especismo más radical. Estos polluelos machos tienen unas pocas horas de vida. Sin embargo, pronto morirán.
Apenas rompen el cascarón y salen del huevo, se separa a los futuros gallos de las gallinas y los matan luego en una cámara de gas. Hoy nacieron 20.000 polluelos. La mitad de ellos son machos. Esta empresa avícola en el estado de Baden-Württemberg es pequeña en comparación con la mayoría de los criaderos de Alemania. Werner Hockenberger es el jefe. En comparación con las gallinas, los gallos son casi blancos, o sea, son más claros. En parte tienen colores muy variados. Este, por ejemplo, tiene rayas de color marrón. A los gallos normalmente los matan con gas. ¿No le da lástima? Sí, me da lástima. Por eso estamos buscando alternativas. Podemos utilizar de otra forma el 10% de los polluelos, pero aún queda un largo camino para aumentar este porcentaje. Solo una pequeña cifra se entrega a granjas ecológicas. El 90% se extermina de inmediato, no hay mercado para ellos. Al director de esta granja le parece problemática la decisión del estado de Renania del Norte-Westfalia de prohibir esta práctica. Con eso no evitarán que se mate a los animales. Se desarrollarán estrategias para eludirlo. Por ejemplo, que las grandes empresas lleven sus granjas de Renania del Norte-Westfalia a otros estados federados o a países vecinos, Países Bajos, Polonia, República Checa. Bien. Para reforzar la idea, este señor está posicionado en el especismo semáforo rojo, es decir, el especismo más rotundo. Por eso cuando le dicen, bueno, si cancelan esta práctica, lo único que va a ocurrir es que la gente va a querer saltarse la ley, porque el cambio de ideología no está. Se siguen viendo a los demás animales como recursos, como formando parte de un proceso de producción, asociados al consumo, al capitalismo, etc. ¿Sí? ¿Hasta ahí seguimos? ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a ver el semáforo ámbar amarillo, que es el mundo de las contradicciones. Aquí tenemos especismo, pero si en el especismo de semáforo rojo aparece la apatía emocional, el no ponerse en el lugar del otro, en el semáforo ámbar sí que empieza a aparecer una especie de simpatía, ¿no? Entonces empiezan a cuestionar algunas cuestiones como la magnitud de la violencia especista. ¿Cuánto sufre o no sufre la víctima de esclavitud? Pero no el proceso de que esté esclavizado. ¿Sí? Vamos a verlo también con un vídeo. Bueno, he puesto había puesto esta imagen porque es un poco la imagen que se me viene a mí cuando pienso en semáforo ámbar, ¿no? Que sería el neoespecismo, el especismo actual, ¿no? Que es como que yo realmente intento ayudar a los demás animales, pero no lo veo claro, y a veces les ayudo, a veces les perjudico, voy en un ida y vuelta constante, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería no a la corrida de toros, sí a la vaca en los platos. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces vamos a ver un vídeo. Hola, soy Pamela. Hola, mi nombre es Cristian. Mi nombre es Alejandra y trabajamos en la Unión de Amigos de los Animales, ONG animalista más antigua del país. Cada día que pasa, los consumidores se interesan más por saber sobre el trato que reciben los animales en los procesos productivos. La UAA aboga por un trato humanitario hacia todos los animales. Cada vez es más común que personas comiencen a preferir productos donde los animales tengan un trato humanitario. Es por esta razón que nos parece importante terminar con una de las más crueles prácticas dentro del proceso de producción intensiva. Por ejemplo, el confinamiento en las jaulas de gestación porcina, ya que encierran a las madres durante prácticamente toda su vida. En jaulas individuales, donde no pueden darse vuelta, no pueden mover sus articulaciones cómodamente, ni caminar, ni hacer ejercicio alguno. Está comprobado científicamente que los cerdos son animales inteligentes, sociales y que también sufren mucho viviendo toda su vida en jaulas. Supimos que varias empresas de alimentos, incluyendo McDonald's, ya han dicho no a esta crueldad en Estados Unidos, comprometiéndose a dejar de apoyar las jaulas de gestación en los procesos productivos. La UAA invita a McDonald's a que dé el ejemplo prefiriendo cerdos libres de jaulas de gestación en Chile. Los chilenos también nos preocupamos por el trato que reciben los animales de producción. Esta práctica ya fue prohibida en toda Europa y en algunos estados de Estados Unidos por considerarla un sistema y un modelo muy cruel para los animales. Existen sistemas productivos más humanitarios. Por favor, únete a la UAA y pide respetuosamente a McDonald's
que no prefiera animales que provengan de este sistema en nuestro país. Estimado McDonald's, por favor, da el ejemplo prefiriendo cerdos libres de jaula. Los chilenos también nos preocupamos por el trato que reciben los animales en los procesos productivos intensivos. Y nos gustaría tener la opción de elegir al proveedor de comida que haga la diferencia. Nos gustaría tener un proveedor de comida que haga la diferencia. Bueno, ahí estamos, ¿no? Conduciendo con el cristal empañado, es un poco, ¿no? Porque pedir un proveedor que haga la diferencia ya deja claramente de que están considerando a los demás animales, en este caso los cerdos y cerdas, como objetos de consumo, ¿no? Entonces, ¿dónde están los derechos que pedimos por ellos y ellas? No tienen ni pies ni cabeza. Pero es interesante porque es un discurso que es lo que más abunda ahora mismo, ¿no? En cambio, en el semáforo rojo nosotros nos encontraremos con situaciones también límite, como casos de sadismo extremo. También en ese abanico encontraremos casos de trastornos mentales, ¿no? Que independientemente del especismo no, continuarían haciéndolo, pero digamos que en cuanto a práctica de violencia especista, en el semáforo rojo donde se ubica la violencia especista más potente a nivel directo, ¿no? Porque aquí, digamos que ya lo veremos, pero también se produce una gran magnitud de violencia especista, pero indirecta, ya lo veremos. Me estoy adelantando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre normalmente, sobre todo en el semáforo ámbar? No quiero hablar de eso, me vas a arruinar la comida, no me digas eso ahora antes de comer. Esa es una frase típica, ¿no? No quiero saber, no estoy preparada, no, ya me contarás. Bueno, eso ha pasado con todas las violencias sociales, ¿no? Hasta que llegó un momento de que empezamos a tomar conciencia de que hay que ser responsables de algunas consecuencias de nuestros actos y cada vez empezamos a generar más espacios como este que se ha generado para reflexionar y pensar qué es violencia. Porque está tan normalizada que necesitamos esos espacios de contención donde poder reflexionar sin espantarnos, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto que hay diferencias, ¿no? Semáforo rojo sería el especismo más radical, el semáforo ámbar, el especismo de las contradicciones, de miro sobre todo cuánto sufre o no sufre la víctima de esclavitud, pero no me planteo el proceso de que sea esclavo. También el semáforo rojo dice cuando se sufren o no, da igual. De hecho, te pueden contestar, es que los demás animales, porque hacen separación con los animales no sienten, no tienen conciencia. Les da igual, están bien, ¿no? En cambio, en el semáforo ámbar nos vamos a encontrar, bueno, pero yo le cuido, ¿no? Yo lo trato bien. Esa es un poco la diferencia. Entonces, ¿qué estamos viendo? De fondo que hay una subjerarquización en cuanto a especismo que es diversa dependiendo de dónde estoy posicionado ideológicamente, ¿no? Cuando estoy en semáforo rojo, la jerarquización es altísima. Todos los demás animales están para servirme y a ver en qué los puedo utilizar. Como decía el señor, bueno, es que lo que hay que generar es nuevos espacios de producción donde yo puedo utilizar esos pollitos machos que han sido asesinados sin sentido. Eso es lo que se plantea, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, en esa subjerarquización, por ejemplo, no está igual considerado dentro del mundo del especismo, no de la ideología especista, un perro que un cerdo, ¿no? Y de hecho tienen diferentes usos. Unos lo llaman animales de compañía. Sirven para acompañarnos o para cuidarnos la casa, o pueden estar con la policía, ¿no? Para hacer reconocimiento de drogas, o salvataggio, pensaba en italiano. Rescates. Y en cambio el cerdo normalmente es o alimentación, también para tatuajes, ¿no? Practican con la piel de los cerdos. Hay un montón de prácticas diversas, digamos. Vemos que aparecen los diferentes usos, abusos de los demás animales, ¿sí? Lo mismo los gatos y los pollitos que damos. Bueno, pero en general, miremos a esta señora al cuello que tiene colgado, ¿no? Tiene colgado a alguien, pero no se ve, normalmente vemos vestimenta, no pensamos que hay alguien detrás o que hubo alguien que tenía una vida detrás, ¿no? Y vemos un poco de nuevo la subjerarquización de los roles que le damos dentro de nuestra propia vida humana. Bueno, vamos a ver muy resumidamente el semáforo verde, que sería la salida del especismo, ¿no? Sería
repito, la salida del especismo. No quiere decir que ya hemos conseguido todo, que los demás animales son libres, no, simplemente es el primer paso. Por eso también abogo para que reflexionemos de que las personas que estén en transición al veganismo, que se acaban de hacer veganas, que piensen de que también hay todo un proceso detrás, que por más que haya tomado la decisión de, bueno, ahora soy vegano, hay todo un proceso detrás que tenemos que hacer de seguir reflexionando, seguir investigando, porque tenemos naturalizado de tal manera la violencia que es dificilísimo que no se nos escape algo. Igualmente, tenemos toda una sociedad que ejerce presión social para que sigamos ejerciendo violencia especista, con lo cual se complica más la cosa. El veganismo sería entonces, desde este punto de vista, sería simplemente el hecho de él vive y deja vivir, ¿no? Empezar a considerar que los demás animales tienen derechos, derecho a la vida, a la libertad, a la capacidad de decisión propia. Y esto podría ser un ejemplo de la mirada vegana, luego de un tiempo al menos, ¿no? Abres la nevera y se espantan, ¿no? Como puede ser que estén ahí para utilizarlos para alimentarse, no entra en la cabeza. Eso puede ser del cambio de mirada que aparece cuando uno se hace vegano. Pero también sucede que mucha gente da un paso más allá y dice, bueno, no solo me basta con yo no producir prácticas, sino que quiero de alguna manera ayudar al cambio. El hecho de asistir a una conferencia también es una manera de ayudar al cambio, porque nosotros estamos trabajando aquí, dotándonos de nuevos recursos que nos permitirán luego salir a la sociedad y comunicar con más eficacia el porqué de la lucha por los derechos de los demás animales. Bueno, entonces vamos a ver ahora la relación entre especismo y violencia especista. Vamos a compararla con un árbol. Vamos a decir que, miremos el árbol, ¿no? Imaginemos que es un árbol milenario. Las raíces, ¿cómo están? Enmarañadas, ¿no? No tienen forma definida y están bajo la tierra, es decir, están ocultas, no se ven, ¿sí? Eso sería el antropocentrismo. Cuando hablaba de los centrismos de superioridad antes, que decía es un sesgo perceptivo que permite que haya la creencia de algo por encima de algo, de alguien por encima de alguien. Bueno, pues el antropocentrismo es la creencia en la superioridad del ser humano. Nosotros y nosotras somos como los reyes del mambo, ¿no? Directamente se dice. Y a partir de eso, ¿qué ha surgido? Que se cree el tronco, y el tronco es el especismo, es decir, al final ha cogido una forma definida, que es la que llamamos especismo, y al final ha generado la discriminación de especies, que es un prejuicio social, un quiebre moral que deja por fuera de consideración a los demás animales por motivos de especie. Entonces, si el antropocentrismo está ahí abajo, oculto, el especismo ya empieza a estar visible, es un tronco que ya tiene una forma específica, se ve, pero ¿qué pasa? Que lo que sobresale, lo que más se ve es la copa del árbol. Y la copa del árbol es la violencia especista, es su consecuencia directa, no es la causa. La causa sería el especismo, la violencia especista, la consecuencia, la puesta en práctica de ese tipo de ideología que, si ya de entrada nosotros y nosotras creemos que los demás animales están para servirnos en algo en concreto, ¿cómo va a ser nuestra relación con los demás animales? Violenta. No es una relación simétrica, es una relación asimétrica, porque es verdad que respecto a algunos animales, en cuanto a fuerza, tenemos más fuerza que ellos, pero eso quiere decir que tenemos que explotarlos, que tenemos que abusarlos. Los niños y niñas humanos también son más pequeños que los adultos y por eso los tenemos que explotar y abusar. No, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces, si el especismo es la causa, la violencia especista sería su consecuencia, es la copa del árbol. Pero ¿qué pasa? ¿Que el árbol está igual todo el año? No. Hay épocas del año que cuando es otoño o invierno las hojas empiezan a caer y el árbol está como más desnudo y puede parecer que es más débil, pero ¿es realmente débil? No, simplemente es un proceso de gestación hasta que aparece el tiempo maduro y otra vez vuelve a florecer. Eso es lo que le pasa a la violencia especista, que va teniendo ciclos. No es que está todo el tiempo vigente en todas sus modalidades, todo el tiempo, sino que hay espacios en los que veremos un tipo de violencia especista y otros espacios en los que veremos otro. Y tiene que ver tanto de la geolocalización, por ejemplo, en China, en algunas zonas de China comen perros. Aquí esto sería impensable, pero ¿quiere decir que nosotros y nosotras como especie no les comemos? Sí que lo hacemos, pero comemos otro tipo de animales, es decir, ahí es donde hace el efecto de la cultura a cambiar un poco y a moldear un poco las prácticas. Entonces, ahí vemos cómo también la violencia especista, cuando una práctica se afianza, va a ir a la escalada de la violencia y cada vez va a ir a más. Y por eso es lo que nos encontramos al principio, que he leído estos estudios donde dicen que ya estamos en unos niveles descontrolados, porque los ciclos de la violencia especista y los ciclos de la violencia social en general funcionan así.
siempre van en escalada. Se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Bueno, hasta aquí más o menos sé que es una cosa breve, pero es el tiempo que tenemos. Hemos visto más o menos qué es el especismo, luego si hay dudas en la ronda de preguntas que podéis hacer. Vamos a ir ya a la parte de violencia especista, vamos a ver un poco el concepto y todas las tipologías que hay. Bueno, aquí veríamos violencia especista. Pensemos para adentro, no hace falta que respondan. ¿Hay o no hay violencia especista? ¿Sí, no? Bueno, ¿por qué hay violencia? Porque la violencia no quiere decir cuando le pego o cuando hay sangre, hay muchos tipos de violencia. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Que hay unas prácticas de violencia que quedan invisibles a través de estas palabritas. Maltrato o buen trato. El problema es si los tratamos mal o los tratamos bien, o el problema es la consideración moral que tenemos ahora mismo de ellos y de ellas. El problema es cuántos golpes recibe la víctima, o el problema es que la víctima es una esclava y no decide por su vida. Nosotros ahora mismo decidimos cuándo nace, cuándo come, cuándo muere, cómo, dónde. ¿Sí? La pregunta, la otra, es ¿bienestar o malestar? La pregunta es ¿cómo está ese sujeto dentro del proceso de esclavitud? O la pregunta es ¿por qué les estamos utilizando? ¿Por qué estamos considerando que han nacido para servirnos? ¿Realmente es necesario? Eso tenemos que cuestionarnos. Y cuando empezamos a averiguar que no hay necesidad, ahí es cuando nos empieza a cambiar un poco la mirada. Pero es difícil porque la verdad que la presión social es bastante fuerte y uno para salir a la calle y luego a decir no, yo ya esto no lo hago. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué has hecho? Hay que dotarse de recursos. Bueno, por otro lado también decir que violencia especista, ahora mismo se utilizan términos, bueno, como maltrato animal, que ya lo hemos dicho, pero también abuso, sadismo, crueldad. Digamos que esas son palabras que utilizaremos para hablar. Vamos a meternos acá. Cuando hablemos de violencia directa, sí que es verdad que podemos encontrar la violencia directa, es el encuentro corporal, físico, directo, entre el opresor y la opresora y el oprimido y oprimida. Violencia directa, me encuentro con la víctima y ejerzo violencia. Bueno, pues en estos casos sí que es verdad que van a aparecer palabras como abuso, sadismo. ¿Por qué? Porque es normal, es verdad, está ocurriendo. Pero en realidad lo que hay de fondo es todo un aparataje de violencia especista. Bien, me he adelantado bastante, pero vamos a ver. La violencia especista está invisible en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aspectos de la violencia especista que ya tienen 2000 años de historia. Yo no puedo pretender que una persona de la noche a la mañana, la primera vez que le informemos, se haga vegana o vegetariana al 100% y no los consuma más. Hay un proceso de adaptación que son pocas las personas humanas que lo hacen, hay que entender que es un proceso. Luego hay otras prácticas invisibles, por ejemplo, detrás del huevo. Ya hemos visto lo que pasa con los pollitos machos. ¿Quién piensa en los pollitos machos cuando ve un huevo? En las personas veganas, ¿no? Que ya han estado haciendo ese proceso activo de pensar, pero si no es que no lo piensan, no es que están diciendo, bueno, aquí estoy ejerciendo violencia, es que ni se dan cuenta. Aquí lo mismo, ¿quién está pensando en la cantidad de animales humanos que se han asesinado para vestirnos? ¿Quién le ve detrás de la peletería? ¿Sí? Eso es parte de la invisibilidad de la violencia especista. Por eso digo la diferencia con malos tratos. El maltrato, ya hemos visto al inicio, ¿no? Cuando hemos visto semáforo ámbar, que justamente hablaban de malos tratos, porque maltrato es otra cosa, ¿no? A nivel social, se está utilizando para otras cuestiones. Aunque, les vuelvo a decir, la palabra no es que sea errónea, sino que a nivel social tiene otra significación. Bueno, esta foto la he puesto porque también para hablar de la invisibilidad, yo estaba en Pamplona y tenía que ir a un pueblo. Y en el entretiempo paré en un pueblito pequeño, entro, tenía hambre y como era la hora de comer, le digo a la chica que atendía, bueno, que quería una ensalada 100% vegetariana, que no comía nada de origen animal, que por favor sin mayonesa, sin huevos. Sí, súper amable. Vuelve con una ensalada gigante y en el medio era atún. Y yo le digo, perdona, le digo, igual no me has entendido, pero yo te había dicho 100% vegetariana. Y me dice, pero si es vegetariana. Le digo, no, le digo, pero el atún es un animal.
se quedó en knockout. No lo había pensado nunca, se quedó así, se fue, no me dijo nada, se fue y al rato volvió con la ensalada sin el atún y me dice, ¿sabes que es la primera vez que pienso en esto? Una chica joven, 20 y pico, hace unos 3 años atrás, o sea, todavía existe eso, o sea, hay mucha invisibilidad de las prácticas y de la consideración en general hacia los demás animales. Bueno, la directa ya le hemos dicho que vamos a empezar con las tipologías ya. La directa es el encuentro cuerpo a cuerpo entre opresor o opresora y oprimido o oprimida, ¿sí? Me encuentro directamente. Hay muchas tipologías, vamos a ver todas las que hay. Hay 3 claves que son física, psicológica y espacial. Esas van a estar siempre, en diferentes grados, pero van a estar siempre. Esta es una de las imágenes más fuertes, no veremos tantas así porque quiero que nos centremos en discurso. Pero bueno, la física va desde un simple golpe hasta el asesinato de la víctima, pasando por todo un abanico que puede ser electrocución anal, quitarle la piel vivos, tallar, cortarlos, bueno, las prácticas son muchísimas, hay mucha información, no me voy a detener porque es la más evidente. La psicológica cuesta un poquito más de entender, pero yo creo que con el trabajo que han hecho acá en el museo ha permitido bastante ver un poco la psicológica, por lo menos yo la he visto, yo creo que vosotros y vosotras también. La psicológica, bueno, por ejemplo, acá en esta situación, a mí se me viene la imagen de una persona indefensa, ¿no? La indefensión, está intentando esconderse. Pero bueno, las prácticas van mucho más, va desde los gritos, ¿no? El abuso verbal, también lo hay. Quien convive con un perro o con una perra sabe que si le alza la voz se asusta, se pone mal. O sea, claro que hay formas de comunicación que no necesariamente va mediado por el lenguaje humano y nos podemos comunicar igual. Y bueno, el ejemplo obviamente más brutal es la domesticación, ¿no? Es cuando anulo la integridad de ese sujeto, cuando lo quiero convertir a mi gusto, ¿no? Luego iremos viendo ejemplos. La espacial es la restricción del espacio físico. Esto es una práctica cotidiana en algunas partes del mundo. O sea, hay realidades que se nos vienen muy ajenas, y otras que tenemos acá que para la gente fuera es increíble y también las tenemos naturalizadas. O sea, no hay que pensar que fuera es peor que dentro, sino que hay variación dentro del abanico de violencia especista. Bueno, dentro de la restricción del espacio físico también, bueno, esta es una... Yo he puesto esta imagen básicamente porque si veis la aleta, esto en el espacio natural le ocurre al 1% de la población. Esto es producto de la restricción del espacio físico, ¿no? Y de todos los trastornos que le produce, físicos, psicológicos, de salud, de todo tipo. Bueno, hay documentales muy interesantes para ver en concreto que se han hecho. Si alguien está interesado más adelante se acerca y les recomiendo algunos. Bueno, vamos a ver un vídeo sobre espacial. A cow. Yeah, my phone, Kendra. 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 Yo, just imagine how scared she is. Bien, esto es violencia espacial. Vamos a dejar esta que es más clara. Violencia espacial, ¿por qué? Porque es la restricción del espacio físico. Nosotros hemos creado un mundo a nuestra medida, dejando por fuera a todos los demás individuos de otras especies. No hay espacio donde puedan estar. Cuando un animal no humano, dependiendo de la especie, se queda aquí en la calle, es que lo tienen muy duro, porque no hay espacios para ellos, no hay. Por eso la sorpresa de la gente cuando ve una vaca por la calle, porque no es un espacio para ellos, ¿sí? De hecho, hay lugares donde hay carteles, ¿no? Donde se pone prohibido ciertos animales, etc. Bueno, el caso del linchamiento es digamos que dentro de lo que es violencia, seguimos en directa, el encuentro entre opresor y oprimido. Psicológica, física y espacial está siempre, pero el linchamiento es una práctica que particularmente en esta cultura abunda y mucho, ¿no? Que el linchamiento es unas pocas víctimas que reciben violencia de un grupo numeroso de humanos y humanas, ¿no? Bueno, ella es Mini.
y he puesto esta foto para hablar de otro tipo de violencia directa, que es la negligencia. Bueno, Mini está muy bien, es muy feliz ahora, pero ella fue víctima de la negligencia, de la violencia especista directa, que llamamos negligencia. Un señor estaba revolviendo la basura, buscando comida en la calle, y escuchó que lloraba un bebé. Entonces se metió adentro de la basura a buscar, y al final no era un bebé, sino que era una perrita, era Mini. La habían abandonado el día de Navidad, el 25, envuelta directamente en la cajita con el lacito de regalo. Esto es negligencia, es el abandono de animales no humanos, es la no atención, ¿no? Tenerlos enjaulados todo el día, no alimentarles, etc. Bueno, también voy a contar otro caso personal también que me ha pasado cuando viví en Pamplona durante unos años, y hubo una vez que hubo una inundación muy fuerte y había una perrera, digamos, le voy a llamar perrera y no protectora porque ya veréis por qué, que tenía un montón de perritos dentro, y con la inundación el encargado principal dijo no abramos la puerta, ya mañana cuando el tiempo esté mejor abrimos la puerta. Bueno, todos los activistas y todas ahí intentando hacer presión para que se abra, y se ahogaron muchísimo. Y el señor era de semáforo rojo, o sea, no entendía, ni siquiera entendía por qué tanta historia, ¿no? Bueno, los que quedan. Eso es negligencia, ¿no? El descuido hacia los demás animales. Hay muchísimos casos, por supuesto, no voy a seguir. Entonces, ¿qué pasa con todos estos tipos de violencia especista que estamos viendo? Normalmente se producen, no porque sí, por puro sadismo, se producen para obtener un beneficio a cambio, ¿no? Normalmente ese beneficio es económico, puede ser de otros tipos, por ejemplo, la violencia especista sexual, que también es una red ilegal de prostitución muy grande que hay, muy oculta y tremenda, que uno no puede creer los niveles que se llevan, y obviamente no está regulada en casi ningún país, se puede hacer lo que les dé la gana, pero bueno, normalmente se hace por cuestiones simplemente económicas. Y bueno, aquí no tengo que detenerme mucho porque lo iremos viendo y creo que es evidente, ¿no? Peletería, fármacos, no sé, cosmética, alimentación, entretenimiento. Bien, aquí va otro vídeo. Como si se tratase de un juguete común y corriente, los padres en China les permiten a sus hijos escoger qué animal vivo quieren de llavero. Así es, de llavero. Estos adornos, si es que les podemos llamar así, se han convertido en todo un negocio en el país asiático, donde en los puestos callejeros es fácil encontrar todo tipo de llaveros con animalitos vivos dentro, que apenas pueden moverse para tratar de salir. Vendo unos 50 al día, dice este vendedor. Esta mamá ya halló el regalo de su hijo. Seguro que no vivirá mucho, pero me lo llevo porque a mi hijo le gusta, dice mientras entrega los 10 yuanes, cerca de $1.60 que vale el pequeño animalito. En este puesto cambia el modelo. Para más angustia, los llaveros son una bolsa herméticamente cerrada, donde hay peces, tortugas, ranas y salamandras empacados al vacío. Lleva un líquido especial del que se alimentan y pueden vivir meses, intenta convencernos este vendedor. Lo que sí es seguro es que estos animalitos están condenados a morir en días como un adorno, demostrando que el espíritu comerciante de este país no tiene límites. Bien, pues este vídeo nos dio paso a que podamos hablar del siguiente tipo dentro de las tipologías de violencia especista, que es la indirecta. Es decir, yo no ejerzo violencia especista directa, pero solicito que alguien lo haga a mi nombre y a cambio pago de otra forma, normalmente a través de dinero, y es el ejemplo del vídeo que veíamos, ¿no? Es instrumental, lo hago para obtener, el vendedor lo hacía para obtener dinero y la compradora pues no sé para nada. Bueno, porque el niño se lo pedía, según ellos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo bastante invisible. ¿Quién va a pensar aquí que hay violencia especista? Bien, ¿quién va a pensar aquí que hay violencia especista? Menos todavía en decoración, es que ni lo vemos. Bien. Vamos a la colateral. Como ya hemos visto al inicio, la colateral es la más devastadora ahora mismo, que quiere decir, yo no quiero ejercer violencia especista, no están mis intenciones, pero mis hábitos de vida son absolutamente perjudiciales para la vida de los demás animales. ¿Por qué? Porque les estamos arrebatando sus hogares, básicamente, ¿no?
al quitarles sus hogares no tienen dónde estar, no tienen dónde ir. Bien, el plástico ahora mismo, los mares están absolutamente contaminados de plásticos, ya hay lo que es la isla de plástico, los países de plástico, ¿no? Que son todas de chatarra y basura que hay tiradas por ahí. Las tortugas se lo comen pensando que es alimento, se mueren, el plástico sigue y sigue porque sigue durante décadas, ¿no? Bien, voy a contar otro ejemplo. Esto es en Costa Rica. En el 2015 se hizo un evento en Facebook porque las tortugas lora, que son este tipo de tortugas, desde 1950 han comenzado a hacer la anidación en estas costas de Costa Rica. Y bueno, cada vez más, se hizo un evento en Facebook avisando, va a estar la anidación, y ahí tenemos a la afluencia masiva de turistas. Las tortugas se asustaron tanto de la gente haciéndose los selfies que se fueron sin anidar. Se fueron. Entonces, eso sería violencia especista colateral, es decir, ellos no tenían intención, los turistas, de matar a las tortuguitas o a sus hijos. Simplemente es que no hay consideración moral. Entonces, bueno, primero mi selfie, ¿no? Bueno, este ejemplo es, yo ahora me he mudado a las afueras, ya no vivo más en la ciudad, vivo en el campo, así que estoy viviendo todo un proceso también de crecimiento personal, de aprender a relacionarme con los demás animales en otro contexto más natural para ellos y ellas, y esto es lo que me encuentro a diario. O sea, de hecho esta foto la saqué hace una semana y la última víctima me la crucé hace 2 días, que era un gatito también muerto en la ruta, en los costados de la ruta. ¿Por qué? Porque cuando construimos las carreteras también las construimos sin pensar que por ahí cruzarán ellos y ellas, ¿no? Hay un grupo que me llamó la atención en Italia, donde estoy viviendo ahora, que se dedican a ayudar a cruzar las rutas a las ranas en un momento del año donde bajan la montaña y se dirigen a otras zonas, ¿no? Un trabajo muy interesante y muy particular. O sea, digo para que se vea que uno puede intervenir en muchísimos campos. Bueno, el aceite de palma es increíble, ya lo hemos visto al principio, están en peligro absoluto de extinción. El aceite de palma se utiliza tanto para productos de uso personal humano como también para la minería. Están arrasando a unos niveles increíbles sus espacios, entonces lo que ocurre es o se mueren ahogados cuando los queman, los campos, o les disparan directamente. Hay gente dedicada a dispararles para que no molesten, y los menores normalmente son captados en redes de prostitución. ¿Vale? Eso es lo que se hace con los orangutanes ahora mismo. Bueno, pero ¿qué es lo que más contamina? Por fortuna ya tenemos documentales como Cowspiracy. Quien no lo ha visto, por favor, le aconsejo que lo mire. Cow, como vaca, Cowspiracy. A nivel ideología, bueno, le haría algunos ajustes, pero a nivel práctico la verdad que es muy instructivo y muestra a qué niveles el consumo, en este caso de vacas, la producción de metano que produce, a qué nivel está produciendo contaminación, ¿no? Y que supera ahora mismo lo que sería aviones, coches, etcétera, ¿no? Industria en general. O sea, es unos niveles increíbles y está bastante tapado por las organizaciones ecologistas de superficie, porque hay que decir que hay 2 tipos de ecologismo, ¿no? La superficie y el profundo, y la ecología profunda sí que estas cuestiones las aborda más. Bueno, llegamos a la estructural y ya nos queda poco, sí. Llegamos a la estructural. La violencia especista estructural son las estructuras que permiten la violencia especista a gran escala, ¿sí? Son las estructuras de dominación. Si nosotras ejercemos violencia especista a gran escala, es porque tenemos todo un aparataje detrás que lo permite. Aquí estamos viendo un ejemplo de una infraestructura de peletería. Esta es una infraestructura para la alimentación, una infraestructura para el entretenimiento, una cárcel acuática. No sé si podéis ver ahí a nivel de todo tipo, psicológico, tiene que ser increíble. Un pingüino, por más que le pinten un cuadro, está muy lejos de su hábitat natural, ¿no? No tiene nada que ver. Vale, pues también hay prisiones terrestres, ¿no? Son prisiones, hay que decirlo. Bueno, pero también dentro de la estructural también tenemos todas las herramientas al servicio de la violencia especista, todas las herramientas que utilizamos. Las redes de pesca, los cuchillos, ¿no? Bueno, son un montón. Bueno, dentro de la violencia especista estructural
que digamos que es la columna vertebral de la violencia especista, tenemos lo que llamo el especidio. El especidio es el exterminio o eliminación sistemático, total o parcial, de animales no humanos por motivos de especie. Es decir, hemos llegado a un límite que ya estamos produciendo genocidio por cuestiones de especie, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Millones de personas alrededor del mundo están poniendo los ojos en la Eurocopa 2012. Sin duda, un torneo de gran importancia que despierta las más intensas pasiones en los amantes del fútbol. Pero pocas de esas personas conocen la historia del horrible trato que el gobierno de Ucrania, uno de los países anfitriones del torneo, le dio a más de 80,000 perros que tenían la desgracia de vivir en las calles de dicho país. Ucrania, como la gran mayoría de los países que han sido irresponsables con sus animales, tiene un grave problema de sobrepoblación de perros callejeros, situación que comparte con México. Preocupados por la apariencia de su país ante los ojos del mundo, decidieron que había que exterminar a los perros callejeros para que sus calles se vieran limpias. Así que en lugar de implementar técnicas de esterilización y fomentar la adopción de los animales y hacerse responsables del problema que los humanos hemos causado, decidieron envenenar, cazar y hasta quemar vivos a sus perros callejeros. Bueno, el vídeo obviamente sigue, explica cómo fueron, se fue haciendo durante meses y meses esto, se mataban miles cada mes, hasta que al final la presión social que hicieron grupos de defensa de los demás animales permitieron abolir este tipo de práctica, ¿no? Pero pues, así podemos ver el que implica el especidio, ¿no? Bien. Llegamos a la última, que es la violencia discursiva. Son todos los discursos que legitiman la violencia especista, que la avalan, que la permiten, que la normalizan, que la perpetúan, ¿sí? Mátalo ya, queremos ver el fútbol. Desconsideración moral absoluta. Bueno, ¿dónde lo tenemos a la violencia especista discursiva? En todo. Es nuestro vocabulario, nuestro lenguaje en general, es absolutamente especista. Insultos, referencias, expresiones, zorra, perra, burro, no seas animal, ¿no? Habla de toda la desconsideración. Las leyes de la matanza humanitaria, como veíamos en el vídeo del inicio, ¿no? Los comités de ética animal, que son comités de ética dedicados a la experimentación animal. Yo no sé dónde viene la ética ahí, pero bueno. Está en el arte, en la publicidad, en los medios, en el deporte. Iba a poner algunos vídeos, pero por cuestiones de tiempo ya no lo hacemos. Está en la ciencia, está en todos lados. También violencia especista discursiva son todos los símbolos de esclavitud que utilizamos, ¿no? El marcaje a fuego, ¿sí? Aquí, como podemos ver, ¿no? Los ejemplos de todas vacas que fueron rescatadas, que es el intento de cambiar y ponerle un nombre nombrarles, ¿no? Que dejen de ser números para pasar a ser personas. Bueno, entonces, casi cerrando, ya digo que ¿qué pasa con la violencia especista discursiva? Que es más fácil justificar que cambiar el hábito. Es más fácil reajustar mi pensamiento que cambiar un hábito. Un hábito es bastante más difícil de cambiar. Y esto es la disonancia discursiva, ¿no? La disonancia cognitiva. Lo que nos produce es esto. Entonces, la justificación de la violencia especista es un tipo de violencia especista, que es la violencia especista discursiva. Bueno, ya para cerrar, pues las conclusiones, como podemos ver, es que vamos más allá de los malos tratos o buenos tratos. La cuestión de fondo es el especismo, es la consideración moral que los demás animales ahora mismo no tienen y se merecen, como también nosotros y nosotras. Y es el hecho de intentar evitar que un síntoma eclipse a la totalidad del problema que hay de fondo. Por eso, al hablar de violencia especista, estoy sacando rápidamente a la luz la cuestión del especismo. Como cuando digo violencia racista, se entiende que estoy hablando de racismo. Bien, entonces lo último que diría es que
somos parte de esta inmensidad, nuestra percepción de la realidad no es la realidad misma, es un proceso de negociación y de apropiación de aquello que hemos sido capaces de captar, de comprender. Entonces en esos procesos hemos llegado al punto de creer que así como creímos que así como una vez creímos que la Tierra era plana, hoy seguimos creyendo que los demás animales han nacido para servirnos. Entonces es un poco lo que tenemos que intentar poner a revisión y reflexionar cada una en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, porque la violencia especista no es nueva, lo nuevo es reconocerla y les doy muchas gracias por haber estado aquí.